Excepto las sacras, algunas sacras laterales llegan directo a la vena cava inferior, pero el orden es todo el drenaje venoso de la pelvis, se va a las venas ilíacas internas, después de las venas ilíacas internas se van a las venas ilíacas externas, después a las comunes, y recuerden que las venas ilíacas comunes se convierten en la vena cava inferior. Ahora, en la pelvis le conocemos como plexos. Va a haber plexos vesicales, plexos prostáticos, plexo uterino, plexo vaginal. Todos los plexos van a formar de 2 a 3 venas principales contributarias y van a llegar a las venas ilíacas internas, ¿verdad? Vimos que las arterias rectales, hay 3 arterias rectales: arteria rectal superior, media e inferior. La arteria rectal superior, esa viene de la arteria mesentérica inferior. La rectal media viene de la porción anterior de la ilíaca interna, y la rectal inferior viene de la pudenda, ¿verdad? Es una de las arterias principales del peristema. Y las venas, en este caso, por ejemplo, la vena rectal superior puede llegar, o más bien drena, de la vena mesentérica inferior, ¿verdad? Le dije que las sacras laterales pueden hacer directamente en la vena cava inferior. Las glúteas también, por ejemplo, las venas glúteas superiores son unas venas grandes, tortuosas, y estas llegan a las venas ilíacas internas, ¿verdad? Ahora, la pelvis tiene esta imagen, ¿verdad? Recuerden que los nervios espinales nacen de acuerdo a donde se encuentra la plataforma superior, excepto en las cervicales, porque ahí tenemos 7 vértebras y hay 8 nervios espinales. En la zona lumbar hay 5, ¿verdad? Por ejemplo, el nervio espinal número 4 nace de la plataforma del L4 y L5. Y el nervio espinal L5 nace de la plataforma entre la última vértebra lumbar, que es L5, y el sacro, ¿verdad? ¿Cuáles son estos nervios? Reconocemos como nervios espinales lumbares, sacros y coxígeos, ¿verdad? En este caso no vamos a concentrarnos en los coxígeos y los coxígeos. El primer nervio es el nervio obturador. El nervio obturador, ¿por qué se llama obturador? Porque anatómicamente, ¿verdad? De hecho, hay un conducto que se llama el conducto del obturador. Se forma de las raíces espinales entre L2 y L4, ¿verdad? Se va hacia la parte anterior del muslo, ¿verdad? De la cara medial. Sin embargo, aunque el nervio obturador nace en la pelvis, entre las ramas L2 y L4, siempre pregunté en examen, no inerva nada en la pelvis, ¿verdad? Se va ¿a dónde? A la cara interna del muslo, cuando hablamos de piernas, se va a la, pero pues anatómicamente hay que aprender, ¿verdad? Ahora, está el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior. Dijimos que hay una arteria. ¿Dónde nace la arteria glútea superior y una glútea inferior? Arterias. Cuando vimos la porción, ¿se acuerdan la porción de la ilíaca interna? Una inferior. Ahora, si hay una arteria, hay un nervio, y esta es pregunta de examen. Hay 2 nervios glúteos, uno superior y uno inferior, y es al revés. El nervio glúteo superior, ¿verdad? El nervio glúteo superior está aquí, ¿verdad? Es un ramo que agarra desde L5 hasta S1, y el nervio glúteo inferior, ¿verdad? El nervio glúteo inferior, ¿verdad? Que agarra un ramo más hasta S3. Ahora, ¿qué hacen estos glúteos? El nervio glúteo superior inerva al músculo glúteo medio, glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata. Eso menciona el sonido. ¿Qué inerva? Estoy hablando de nervios. Ya dijimos venas arterias, ahorita estamos en nervios. Nervio obturador, L2, L4, nace por el agujero obturador, nace en la pelvis, atraviesa el canal, pero no inerva nada en la pelvis, pero pues, se puede lesionar, y si está ahí, pues es importante. Se va a la cara interna del músculo. Es el primer nervio. El segundo nervio que quiero conocer
glúteo superior, ¿verdad? Agarra, nace en la pelvis y va a inervar al nervio glúteo, bueno, inerva el glúteo medio, al glúteo menor, aquí no viene, pero sí, si viene en el libro lo van a encontrar, al músculo tensor de la fascia lata, ¿verdad? ¿Por qué se llama glúteo superior? ¿Se acuerdan que les dije que aparte de los músculos de diafragma pélvico, había algunos músculos observadores internos y el músculo ¿qué? Pi, que empieza con P. Piriforme. Músculo piriforme que va en la parte inferior de la articulación sacroiliaca y se inserta en la fosita, arriba del trocánter mayor. Ese músculo, ¿verdad? Es el que va a decir cuando es superior y es inferior. La estructura, en este caso, el nervio glúteo superior, ¿nace arriba o abajo del piriforme? ¿Cómo? Arriba, por eso se llama. Entonces, el nervio glúteo superior va a pasar, nace arriba del músculo piriforme, por eso se llama glúteo superior. Inerva, ¿qué va a inervar? Glúteo medio, glúteo menor y al músculo tensor de la fascia lata. No viene aquí, no puse una presentación, pero sí es. Y el hermanito es el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior nace debajo del músculo piriforme, no le inerva, nace debajo del músculo piriforme. Inerva solamente un músculo, que es el músculo más grande de la nalga, es el glúteo mayor. Aquí se equivocaron también. Ahí se equivocaron. Es el glúteo mayor. Hay tres glúteos: mayor, el glúteo medio y menor. El glúteo medio y el menor y el tensor de la fascia lata está inervado por el nervio glúteo superior que pasa arriba del músculo piriforme. El músculo piriforme es una referencia anatómica, ¿ok? No lo inerva. Y el glúteo mayor es inervado por el glúteo inferior. ¿Se hicieron pelotas? No, siguen. Sí. ¿No? La cadera, ¿verdad? Y la articulación sacroiliaca. Hay un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Músculo piriforme. El músculo piriforme nace ¿de dónde? En la porción inferior de la articulación sacroiliaca y se va a la fosita del piriforme, arriba del trocánter mayor. El nervio glúteo inferior es inerva al piriforme y al glúteo inferior. No. Es que esa diapositiva. Entonces, tomen como referencia esta parte. Tomen como referencia esta parte. La articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca y la fosita del piriforme, que es la unión entre la base del cuello del fémur y el trocánter mayor, ¿verdad? Ahí pasa de aquí a acá pasa un músculo. ¿Y cuál es ese músculo? Ya vimos el diafragma pélvico, el obturador interno y el músculo piriforme. Ahora, arriba del músculo piriforme nace un nervio y abajo del músculo piriforme nace otro nervio. El nervio de arriba se llama glúteo superior. Nervio glúteo superior y el nervio de abajo se llama glúteo inferior. Ahora, el nervio glúteo inferior solo va a inervar una cosa: al músculo, ¿cuál? Músculo glúteo mayor. Nervio, músculo glúteo mayor. Y el nervio glúteo superior va a inervar al músculo glúteo menor. Glúteo medio. ¿Qué otro? Menor y al músculo tensor de la fascia lata. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Eso es
No fascia inerva láctea. músculo piriforme. Fascia El láctea. músculo piriforme es una referencia anatómica. Es un músculo. ¿Ok? Es una referencia anatómica para el. Ahora, ¿Cómo? el músculo piriforme, si ustedes ven detenidamente, por ejemplo, ya vimos al el obturador, pues nada más está chismoso, al nervio glúteo superior, al nervio glúteo inferior, y también hay músculo, pues nervio para el músculo piriforme, que gracias agarra S2S3, una pequeña vez S4. El músculo piriforme también tiene su, ¿Puedes cerrar la puerta? su propio nervio, aquí viene, que viene acá. S2, S3, ¿va? Es nervio para el músculo piriforme. Pues, también tiene su pequeño nervio, el músculo piriforme, ¿va? Ahora, el obturador interno que mencionamos, cuando veamos caderas, vamos a ver cuadros femorales, rotadores, pero cuando vimos perio también hablamos del músculo obturador interno que abraza el programa obturador y que lo recubre la membrana obturatriz. También tiene su nervio, ¿verdad? Nervio del músculo obturador. ¿Qué más? El diafragma pélvico. El diafragma pélvico también tiene su ramillete que es de S4 hacia abajo, S4, S5 y agarra nervios coxígeos, que se llaman nervios para el músculo elevador del ano y músculos coxígeos. Ahora, pregunto, ¿se aprendieron el diafragma pélvico? Sí, coxígeo. ¿Se aprendieron el diafragma pélvico? Es que no, pues no le van a encontrar lógica. Entonces, como referencia, el músculo piriforme, glúteo superior, nervio glúteo inferior y el propio nervio para el músculo piriforme. Ahora, el diafragma pélvico. El diafragma pélvico va a agarrar S4, S5, ¿verdad? S4, S5 y nervios del coxis, ¿verdad? Entonces, les voy a poner porque el diafragma pélvico como que andan ya regresaron, ¿no? Entonces, diafragma pélvico también tiene su nervio para el diafragma pélvico y coxis. Ahora, yo les dije que el diafragma pélvico tiene una división. ¿Cuál es? Elevador del ano. Diafragma pélvico. El diafragma pélvico se llama músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano tiene dos componentes. ¿Cuáles son? Cubo, coxigio y cubo, coxigio y el iliocoxigio. Cubo, coxigio, porque va del pubis, miren cómo va, pubis, coxis y regresa, es un arco. Y el iliocoxigio que va del hueso ilíaco al coxis, ¿verdad? Al coxis, ¿verdad? Entonces, el diafragma pélvico tiene el músculo alrededor del ano, que es el cubocoxigio, el iliocoxigio. ¿Y cuál otro? El diafragma pélvico tiene al coxigio, ¿verdad? Al coxigio. Coxigio. El coxigio está bien fácil porque el músculo coxigio es el último que está en la parte posterior, ¿verdad? Casi es un músculo que se divide por el mismo coxis, aunque agarra ahí, pero como está casi pegado al coxis, se llama coxigio. Entonces, el diafragma pélvico tiene el músculo más posterior, ¿sí? Que es el coxigio. Es este músculo, aquí está, lea su libro para que le encuentre sabor. Y después, el elevador del ano, que es el cubocoxigio, el iliocoxigio. ¿Cuál es más posterior? El iliocoxigio y después sigue el coxigio. Ahora, hasta ahí vamos bien. Ahora, hay una ¿cómo se llama? Una variación con el cubocoxigio. El cubocoxigio. Que es el que está anterior y se llama el cubo, el que está más pegado al ano. Cubo rectal. Cubo rectal. Tanto en
tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Y la subdivisión es aquí lo que varía, lo único que varía es flujo prostático o vaginal. Entonces, tubo prostático y tubo vaginal. Eso es el diafragma pélvico, eso lo digo la vez pasada. La inervación. Tengamos recto, vamos a ver. Ahora, la inervación de estos músculos, ¿verdad? De estos músculos va a estar al lado de estas ramitas que vienen acá. Nervio para el músculo elevador del ano y el coxígeo, ¿verdad? Aquí está. Pareciera que es algo significante, pues agarran el S2, S4, S5 y el coxis. ¿Qué otro nervio hay? ¿Han escuchado a los pacientes que dicen que les duele la ciática? El nombre propio es nervio isquiático. El nervio isquiático agarra ramas desde L4 hasta S3. Es un nervio muy grande, es el nervio más grande del cuerpo, ¿verdad? Y se llama nervio isquiático, ¿verdad? Aunque la inervación va a ser de los inferiores, y tiene una subdivisión, el nervio isquiático. ¿Cuál es la subdivisión? El nervio fibular común y el nervio tibial. Normalmente ese nervio va a pasar por la región glútea posterior y se va a dividir a nivel del huevo popliteo, ¿verdad? Y se va a dividir el nervio tibial en nivel anterior y posterior y el nervio fibular común en superficial y profundo. Pero eso ya cuando veamos bien, pero es de interés porque pasa por la pelvis, ¿verdad? Ahora, el nervio más importante que creo yo es pregunta del examen, por ejemplo, el nervio isquiático, los glúteos superiores, pues arriba del piriforme, el glúteo inferior, abajo del piriforme, el nervio isquiático pasa inferior al músculo piriforme, ¿verdad? Inferior al músculo piriforme, el nervio isquiático. Entonces aquí va a salir otro nervio, nervio isquiático, desde L4 hasta S3. Nervio fibular común y nervio tibial. No hay ni común ni nada. El nervio pudendo. Entonces, aquí viene otro. El nervio pudendo. El nervio pudendo. Ahora, el nervio pudendo, recuerden que la región que hay entre los genitales y el ano, esa es la región que se llama periné, ¿verdad? El nervio pudendo es el nervio principal de la región del periné. Es un nervio mixto, ¿verdad? Aunque su componente mayor pues es sensitivo. El nervio isquiático abandona la pelvis por el foramen isquiático mayor, que es el ligamento sacro espinoso. Y el pudendo, ¿verdad? Aunque gira y da la vueltecita, entra en la pelvis por el foramen isquiático menor, que es ligamento sacro tuberoso. Entonces ubiquen al nervio pudendo. Ahora el nervio pudendo, fíjense bien cómo el nervio pudendo agarra fibra desde S1 hasta S4, algunos libros mencionan hasta el coxis. Es el nervio sacrocoxígeo, ¿verdad? Da la vuelta a la membrana y entra a la pelvis por el foramen isquiático menor, sacro tuberoso. Ahora, ¿qué va a hacer ese nervio? ¿Qué va a hacer ese nervio? Si yo le dijera cuál es el nervio del elevador del ano, nervio del elevador del ano, les puse S4, S5, ¿verdad? Nervio para el músculo elevador del ano y nervio coxígeo, porque están subdivididas. Bueno, aquí viene una parte, dijimos que para la micción, para la eyaculación,
Y para la defecación va a tener un componente tanto simpático parasimpático en la apéndice. Y la respuesta motora, digamos, va a ser como que más simplificada. Por ejemplo, la parte simpática va a estar dada por los troncos simpáticos sacros, la parte simpática. La parte vasomotora, en este caso de vasoconstricción, ¿verdad? Va a estar dada por los plexos periarteriales, ¿verdad? Partes arteriales. Hablando de función orgánica, hablando de función visceral, hablando de función visceral, va a estar dada la parte simpática por el plexo hipogástrico, ¿verdad? Y hablando de visceral, la parte parasimpática va a estar por los nervios espláncnicos, ¿verdad? Solo anoten esa parte, no. Entonces, troncos simpáticos, troncos periaxilales, plexos hipogástricos y plexos espláncnicos. Van a ser cuatro cosas. Ténganlas ahí en mente. Bueno, hablando de vísceras pélvicas. Las vísceras pélvicas van a ser el sistema urinario, para hacer pipí, el sistema digestivo porque está el recto y el ano, y el sistema reproductor, tanto el hombre y la mujer. Todos están aislados excepto la uretra masculina. ¿Por qué? Porque comparte las vías urinarias y reproductivas. Para que pase la orina y pase el semen, ¿verdad? Las primeras estructuras del ureter, lo mencionamos la vez pasada, es una estructura tubular, puede medir de 25 a 30 centímetros, ¿verdad? Y estos tienen tres zonas de estrecheces que dijimos cuáles son. En el nacimiento de la cálice, pielocálice, ¿verdad? El ureter se estrecha cuando nace el riñón, se estrecha por los grandes vasos y se estrecha en la unión vésico-ureteral cuando llega en la parte posterior de la vejiga, ¿verdad? El ureter derecho e izquierdo conectan los riñones con la vejiga y hay una medida que en la mayoría es estándar de 5 centímetros. Es la distancia en que está el ureter derecho con el ureter izquierdo donde llegan a la vejiga, ¿verdad? Pregunta del examen: en el hombre, el conducto diferente pasa entre el ureter y el peritoneo. Que a veces puede haber una lesión ureteral y afectar, en el caso del hombre, la reproducción, nada más. La vascularización del ureter va a tener arterias de todos lados, desde la arteria renal, arterias gonadales, de la ilíaca común, incluso en las mujeres de las arterias ováricas. Ahora, vimos arteria ilíaca interna. Aquí hay una cosa que siempre preguntan en los exámenes de Estados Unidos. Por ejemplo, la arteria uterina y la arteria vaginal, ¿de dónde van a nacer? Acabo de decir. De la arteria ilíaca interna, ¿verdad? La ovárica va a nacer directamente en el aorta. Ahora, hay una vesical superior y una vesical inferior. La vesical superior la comparten tanto hombres y tanto mujeres, ¿verdad? La vesical inferior no, la vesical inferior solo la tienen los hombres, porque van a irrigar también la próstata. Pásenle, pongan atención. Vamos a quitar estos minutos nada más. Ustedes saben que para poder ejercer o más bien que les den el título, necesitan cumplir algunos requisitos. Y entre uno de ellos es terminar su protocolo de investigación. ¿Vale? Entonces necesitamos, bueno, estar aquí con Rafa, no sé si ya lo conocen, también es médico paciente. Y necesitamos de su ayuda como alumnos de medicina
le voy a enviar ahorita un link a su jefa de grupo. Y es una breve encuesta, son 8 preguntas para poder completar nuestro protocolo de investigación. Nos harían mucha ayuda si lo pueden contestar. Se van a tardar 2 minutos. Los datos son completamente anónimos y pues contribuirían para eso. ¿Vale? La idea del protocolo es igual mejorar la higiene postural en los estudiantes de medicina. Porque normalmente hay veces que a ustedes les puede pasar, a nosotros nos pasa ya después de tanto tiempo sentado y estudiando, nos duele el cuello, nos duelen las manos, los dedos. Entonces, la idea de que nosotros hagamos este estudio es que pues al final nosotros podemos dejar esa información aquí en la escuela, a ver si les funciona y les ayuda a que ustedes están en primero, ¿no? De aquí a su 5º año, que sé yo, les den higiene postural, les den menos chance o menos tiempo sentados y más chance de estarse de que parados. Sí, la idea es que mejoren. O sea, ahorita ustedes están en buenas aulas con buen material, pero avanzando ya no, esto se acaba. O sea, ya empiezan con las sillas feas. Entonces, también es para beneficio de ustedes conforme vayan avanzando. Les toma 1 minuto, 2 minutos a lo mucho. Ya se las mandé a su jefa de grupo y nomás es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, lo creo que ya lo mandaron. Lo ideal sería que lo contestaran de una vez. Para que le sigan prestando atención al doctor de las arterias musicales. Lo que sí es No contesto, le voy a poner página. Sí. Quéjense. O sea, si les duele, quéjense. Si no les duele, pues no se quejen. La posición de cada aorta. El ureter recibe irrigación de la panza y de la pelvis. De la panza, de las arterias renales, de los duodenales, o directamente de la aorta abdominal. Y de la pelvis, pues desde las ilíacas, el
En el caso de los hombres y las mujeres, a través de la vesical superior, ambos. En la mujer, pues solo de la uterina, de la vaginal, la ovárica, y del hombre, de la vesical inferior. ¿Ok? ¿Sí entendieron esa parte? Bueno, pues otra vez, en las mujeres ováricas, uterinas, vaginales, en el hombre, las vesicales inferiores. Todas las venas acompañan a las arterias, sobre todo en la parte de los plexos. Esa es pregunta de examen, por ejemplo, para la función de que el ureter se contraiga para llevar la orina en la uretra. Algunos todavía no saben ni qué es el ureter. El ureter conecta el riñón con la vejiga, ¿verdad? La inervación autónoma, porque tú no la vas a controlar, de peristaltismo del ureter para que se contraiga y lleve la orina, viene a través de estos plexos, ¿verdad? Plexo renal, plexo aórtico y hipogástrico. Ahora, el dolor lacerante, ¿alguien le ha dado dolor de riñones acá? No. Por arenilla, eso duele peor que un parto. Se conoce como dolor ureteral, es un dolor quemante, lacerante, que va desde la zona del riñón posterior y se va hacia la ingle. Es un dolor ureteral. Está por nuestros nervios espinales, pregunta del examen desde la vez espinal de B10 no. a L3. Sí, L3 El peristaltismo hasta por los plexos y el dolor ureteral por esos nervios espinales. Y el ureter pues tiene una vascularización. Bueno, la vejiga. ¿Qué es la vejiga urinaria? ligamentos laterales. ¿Para qué funciona la vejiga? ¿Qué hace la vejiga? Exclusivamente almacenamiento de la orina. La vejiga se sostiene, ¿verdad? En el hombre y en la mujer, en ambos, por los ligamentos laterales. En el hombre exclusivamente por el ligamento puboprostático y exclusivamente en la mujer por el ligamento pubovesical. Otra vez, tanto en hombres como mujeres, en la parte lateral de la vejiga tiene ligamentos, se llaman ligamentos laterales de la vejiga, ¿verdad? Tiene un ligamento que solamente está en el hombre y se llama ligamento puboprostático, y un ligamento exclusivamente en las mujeres pubovesical, que sostiene en la parte anterior de la vejiga, ¿verdad? Esto es bien curioso porque la vejiga está en la pelvis, en el abdomen, ¿verdad? Y justamente cuando entran a la primaria, esta desciende ya exclusivamente a nivel de la pelvis, ¿verdad? Pregunta de examen: al final de cada micción no debe haber nada de orina en la vejiga. Si después de cada micción quedan restos de orina, algo anda mal, ¿ok? Algo anda mal, hay que estudiar a este paciente, ¿verdad? Es muy común en pacientes adultos, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene incontinencia al orinar, se hace pipí en los calzones. Hay gente que tiene urgencia. Urgencia es cuando estás copiando con el examen y de repente te da una sensación de hacer pipí, de que tienes que salir corriendo, ¿verdad? Si no, la vejiga explota, ¿verdad? Esa sensación dura como unos 20 minutos. Si no la obedeces, la vejiga se hace más grande, ¿verdad? Y anula esa micción. Ahora, hay tres estructuras que deben conocer de la vejiga, ¿verdad? El primero es el músculo responsable de la micción, que se llama músculo detrusor. El músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo que rodea la vejiga y es el músculo responsable para la micción. Entonces, cuando se contrae el músculo detrusor, empuja la orina hacia afuera. La otra estructura es el trígono, ¿verdad? El trígono es como un hundimiento, como un repliegue que hay entre la unión de los dos ureteros, que mide 5 centímetros, y el famoso cuello de la vejiga. Entonces, músculo detrusor es responsable para que se contraiga la vejiga, para que salga la pipí. El trígono es la estructura, pues es como un repliegue, como un tope que brinca la pipí entre la unión de los dos ureteros, que mide 5 centímetros, y el cuello. Y el último es el agujero interno
de la uretra, ¿verdad? Está el cuello, su esfínter y el agujero. Entonces, regreso a la diapositiva. Entonces, el músculo de trusor está en las paredes, es el responsable para la micción. El esfínter interno, ¿qué hace? Está el cuello y su esfínter, ¿verdad? Y su esfínter, y después la cara interna de la uretra, porque ahí nace la uretra. Y el trígono vesical. Ahora, esta es pregunta de examen. Al momento, a ver si viene el ligamento en el hombre, si aquí está. Aquí está el ligamento prostático, y la mujer, el ligamento pubovesical. Aquí está. Recuerden que los ligamentos laterales de la vejiga están tanto en hombres y mujeres, y aquí está, en el caso de la mujer, el pubovesical. Eso me encanta preguntar en los exámenes. Y el pubo prostático, ¿verdad? Entonces, micción. A ver si le agarran a esta diapositiva. A ver si le agarran. Bueno, músculo de trusor, trígono y el esfínter interno. ¿Quién va a irrigar a la vejiga? ¿Quién va a irrigar a la vejiga? Las arterias ilíacas internas emiten ramas para la vejiga, sí, verdadero. Las arterias vesicales superiores, tanto en el hombre y la mujer, van a irrigar la vejiga, sí. Y en el caso del hombre, solo las vesicales inferiores. ¿Y cuál es el homólogo de las vesicales inferiores en la mujer? Las arterias vaginales, ramas de la arteria ilíaca interna, ¿verdad? Dijimos que que la gran mayoría del drenaje venoso de la pelvis es por plexos. En este caso sería el plexo venoso vesical, ¿verdad? El plexo venoso vesical va a drenar en las venas ilíacas internas, ¿verdad? Aquí viene una pregunta un poco confusa, porque dice el plexo venoso vesical en el hombre, ¿verdad? En el hombre se va a continuar con el prostático y va a drenar en las venas ilíacas internas. Pero en la mujer, ¿verdad? El plexo venoso vesical va a recibir sangre de la vena dorsal del clítoris, se va a continuar con el plexo venoso vaginal, ¿verdad? De la uretra, y va a drenar a la vena ilíaca interna. Eso no, cultura general, no se los voy a preguntar como tal. Esto sí quiero que se lo aprendan, estas dos. La micción. La micción va a tener un componente parasimpático y un componente simpático. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el componente simpático? El componente simpático para la micción, entonces está la vejiga, donde drenan los ureteros, está el trígono, está el músculo de trusor, y está el cuello de la vejiga y el esfínter. Recuerden que después del esfínter nace la uretra. Para la micción, para hacer pipí, es necesario que se contraiga el músculo, ¿verdad? El músculo del trusor se contraiga para la micción. Está hablando de la micción, ¿verdad? Para que sea una buena micción, el músculo del trusor se tiene que contraer, cerrar la unión, porque al final aquí cerrar la unión entre la vejiga y la uretra, y abrir el esfínter del cuello vesical, ¿verdad? Para que sea una micción. ¿Dónde va a entrar aquí la micción? ¿En simpático o parasimpático? La parte parasimpática dice que está a cargo de los nervios espinales sacros. Son fibras motoras que van a estimular al músculo de trusor
Las fibras motoras van a estimular el músculo detrusor y van a inhibir, ¿qué? El esfínter interno, ¿para qué? El adulto supremo. ¿Para qué? Creo que lo Para que salga la pipí. Entonces, la micción, el acto de hacer pipí es un efecto. ¿Lo controlas o no lo controlas? Sí. Sí. Se controla porque dice que el adulto suprime el reflejo hasta que tenga oportunidad de orinar cuando esto está sano. Si hay alguna infección, si hay alguna cistitis, si hay alguna neuropatía en adultos, sobre todo diabéticos, pues obviamente este reflejo no va a estar íntegro de la micción. Entonces dijimos que para que exista un reflejo de micción se contrae el músculo detrusor y se inhibe el esfínter, ¿verdad? Y el efecto simpático, ¿qué va a ser? El efecto simpático va a estar dado por los dedos hipogástricos y va a contraer el esfínter interno de la vejiga para que se cierre y va a relajar el músculo, ¿cuál? Detrusor. La gran pregunta, ¿qué pasa durante la eyaculación? Se cierra. ¿Cómo? Se cierra. El esfínter interno se cierra. ¿Qué va a pasar con la eyaculación? Entonces, la micción es un componente. No, pues ustedes lo van a ubicar. La micción, primero apréndanse la lógica. Durante la micción, el músculo se tiene que contraer para que expulse la pipí y el esfínter interno del cuello de la vejiga se tiene que abrir, ¿verdad? Y cuando no hay micción pasa totalmente lo contrario. El músculo se relaja para que se expanda y se llene de pipí y el cuello se cierra para que se siga llenando la vejiga, ¿verdad? Ese es el efecto de la micción. Ahora, cuando existe en el hombre el efecto de la eyaculación, ¿verdad? El esfínter del cuello de la vejiga se tiene que cerrar, porque si no sería una eyaculación retrógrada, ¿verdad? Sería una eyaculación retrógrada. Entonces, la eyaculación en el hombre es simpático o parasimpático. Parasimpático. Micción. Parasimpático. Hasta me confundí. Esta es micción, eyaculación. Entonces, la micción es parasimpática y simpática. La eyaculación hay un componente parasimpático y simpático. Entonces, la eyaculación es un componente simpático, que en teoría lo puedes controlar, y la erección es un componente parasimpático, ¿verdad? Nada más que algunos no lo pueden controlar, ¿verdad? Unos más que otros. ¿Preguntas de la vejiga? ¿Micción? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, la uretra. No uréter, ¿ok? Uréter es lo que conecta, ¿qué? El riñón con la vejiga. Y la uretra, en este caso vamos a empezar hablando de la uretra masculina. La uretra masculina es lo que conecta después del cuello de la vejiga hasta el glande, ¿verdad? Por eso hay un orificio lateral interno que está justamente debajo del cuello y un orificio ureteral externo. ¿Cuánto mide la uretra en el hombre? Hasta en promedio 20 centímetros
18 a 22 centímetros. Hay un orificio del glande interno que está después del cuello de la vejiga y un orificio externo, en este caso al final del glande, ¿verdad? Funciona para dos cosas, en su gran mayoría para la salida de la pipí y también para la salida del semen, ¿verdad? Pregunta de examen: la uretra tiene 4 porciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 porciones? De acuerdo a su libro, 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son esas 4 porciones? Una porción intramural, que es la más proximal, que está después del esfínter interno de la vejiga, ¿verdad? Después, una porción ¿qué? Prostática, porque recuerden que la uretra, cuando hagamos la uretra va a atravesar la próstata, por eso es que los abuelitos se tapan, porque cuando la próstata empieza a crecer, empieza a aplastar la uretra, ¿verdad? Por eso tienen urgencia, la porción prostática. Ahora, en la segunda porción, que es la porción prostática, ¿verdad? Existen unos conductos que se le llaman conductos eyaculadores, donde desembocan en la uretra prostática. Ahora, ¿qué traen esos conductos eyaculadores aquí? ¿Qué traen? ¿Qué van a alojar ahí? ¿Cómo? Sí, pero ¿dónde van a ir los conductos eyaculadores? De la vesícula seminal. ¿Ok? Luego lo más en la gente lo van a encontrar sabor, porque al inicio como que quién sabe qué es el doctor. Entonces, hay un agujero eyaculador tanto derecho e izquierdo en la segunda porción de la uretra que va a alojar semen de las vesículas, seminales. Una tercera porción que se llama intermedia o membranosa, ¿verdad? En esta zona, que en esa zona, ¿verdad? Hay unas glándulas que se llaman glándulas pulmouretrales que alojan un líquido que lubrica para el acto sexual. Y la cuarta porción es la uretra esponjosa, que es la más externa y la que es visible, ¿verdad? Hablando de arterias, pues la uretra, pues obviamente solamente de la vesical inferior, rectal media, que es rama de ¿dónde viene la rectal media? De la De la ilíaca interna y unas ramas prostáticas propias. Dijimos que en este caso va a ser el plexo venoso, que va a llegar directamente a la vena ilíaca interna. Tiene su red de nervios, que es el nervio prostático, ¿verdad? En el caso de las damas, ¿verdad? La uretra femenina es muy pequeña, de 2 a 4 centímetros de longitud, pequeñita, ¿verdad? Y termina y tiene un orificio uretral interno y un orificio uretral externo, es muy pequeña. Por eso es más común las infecciones de vías urinarias bajas en las mujeres que en el hombre, ¿verdad? A veces el mismo pH de la orina pues limpia la cantidad de bacterias, y las mujeres es más común, ¿verdad? No es por anatomía. Las glándulas parouretrales homólogas en la próstata, pues ya dijimos que aquí están. ¿Dónde están? Las glándulas pulmouretrales, no las veo, acá están. Desembocan en la tercera porción, ¿verdad? Que es un lubricante natural. Y pues en el caso de las mujeres, pues la uretra va a tener una arteria, la arteria vaginal, la arteria pudenda, en rama de la ilíaca interna, va a irrigar a la uretra femenina, ¿verdad? Y las venas, pues acompañadas a las arterias, y va a tener los nervios vesicales, sobre todo el superior y el nervio pudendo. Esto es en mujeres. Por ejemplo, en el hombre dijimos que van a ser glándulas pulmouretrales y en las mujeres parouretrales que son más externas. Entonces, en esta diapositiva resume mucho uréter, vejiga y uretra. Ahora nos enfocamos casi un poquito más en la uretra masculina. Ya cuando veamos péndulo genital vamos a ver en la uretra femenina. Preguntas hasta aquí. Importantes. Preguntas.
el efecto, la micción, apenas se ve suave, viene un montón de casos, micción, parasimpático, la eyaculación, simpática, las 4 porciones de la uretra, intramural, prostática, intramembranosa y esponjosa. ¿Cuál es visible? La esponjosa. La uretra pues permite el paso del semen, permite el paso de la orina, y en 2 porciones de la uretra se drenan, llegan 2 líquidos más, ¿verdad? En este caso, más bien son 3, cuando damos próstata, son 3 líquidos que llegan a la uretra. El líquido seminal, que viene de las vesículas seminales a través del conducto eyaculador. El líquido prostático, que viene de la próstata, también la segunda porción. Y el líquido de las glándulas pulvoretrales que drenan en la tercera porción, ¿verdad? Entonces no es nada más orina. Bueno, cuando veamos próstata vamos a ver esa parte. Vamos a ir siguiendo como está en el libro. Vimos venas, vimos ureter, vejiga y la uretra, y lo que sigue es digestivo, recto, ¿verdad? ¿Ya se cansaron? Ni modo. Así es la vida. ¿A quién les manda a poner a la 1 de la tarde la clase? Porque ahorita la verdad, de 1 a 2 están despertando como a las 12 de la tarde. Recto. ¿Qué es el recto? ¿Cómo? ¿Qué es el recto? Entre el sigmoides y el ano. Algunos libros decían que el recto nada más acumulaba popó, o sea, bacterias. Lo que más hay en el recto son bacterias. El recto es entre el paso del sigmoide y el ano, ¿verdad? A nivel de la tercera vértebra sacra está la unión entre el sigmoides y el recto, que es pregunta para los que se van a ir a Estados Unidos. Siempre me comentan, porque hay un área que se llama anatomía, les hacen esa pregunta: unión recto-sigmoidea, S3. Ahora, entre el ano y el recto hay una curva, hay una flexión. Esa flexión puede alcanzar hasta los 80 grados, ¿verdad? Y el recto tiene un área que complace la expansión para que se llene de materia fecal, que se llama ámpula rectal. Una de las cosas que van a odiar cuando sean internos es la desimpactación. Ya casi no se hace, pero era ponerse doble o triple o 5 guantes, se te rompe el guante, y es de desimpactar abuelitos, ¿verdad? Despegarle toda la ámpula rectal del material fecal y estimularle el ano para que se contraiga. Si no funciona eso, están los famosos enemas. Hay un enema, no sé cómo se llama, que es de leche con miel. Se los ponen como 1 litro de agua y leche y miel. Y están los enemas de fosfato que se venden en la farmacia, que ya hasta el mismo paciente los compra y se los aplica. Pero la ámpula rectal va a ser amigo de muchos de ustedes, porque los que quieran dedicar a la cirugía o la coprocirugía, ¿verdad? La ámpula rectal sostenida por el diafragma pélvico, ¿verdad? Y ligamento anococcigio, ¿verdad? Que viene ahí. Hay pregunta de examen: hay 2 espacios entre el recto y los órganos genitales. En el caso del hombre es el famoso saco recto vesical, y en la mujer es el famoso recto uterino. No es ¿cuál es el saco de Douglas que mencionamos? ¿Cuál es el saco de Douglas? ¿Cuál es el saco de Douglas que se acuerdan, no? El saco de Douglas es el espacio posterior que hay en las mujeres. El recto está muy vascularizado y tiene 3 arterias. ¿Cuáles son las 3 arterias del recto? Arteria rectal superior, que es rama de la arteria mesentérica inferior. La arteria rectal media. ¿De dónde va a venir la arteria rectal media? De la ilíaca interna. Y la arteria rectal inferior, que va a venir de la arteria muy bien, otra vez. Rectal superior, mesentérica inferior, rectal media. Ya a estas alturas del partido, de modo, como rezo, aquí viene una excepción de la regla, aunque son 3 arterias: el drenaje venoso,
lo comparten nada más dos. La arteria rectal superior se va solita a la vena mesentérica inferior y después la mesentérica inferior se une con la práctica, después van hacia la vena porta, ¿verdad? Y la rectal media y la inferior se fusionan, ¿verdad? Y se van a la circulación sistémica. En este caso, pues todo el recorrido que hacen en la pelvis, ¿verdad? Hay un plexo venoso renal interno y externo que es que combate la función de las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son las varices que salen en el recto después de los 20 años. El 90% de la población tiene hemorroides. Fisiológicamente son hemorroides pequeñitas que algunas se trombosan y desaparecen, ¿verdad? ¿En quién es más común las hemorroides? En mujeres que han tenido muchos hijos por el cambio hormonal, por el peso, la obesidad también, la falta de fibra, estreñimiento crónico y mucho tiempo estar sentado. Entonces, ¿qué es mejor, estar parado o sentado? Parado, porque si está, van acostado del lado izquierdo. Si está sentado, todo el peso cae por la columna lumbar y ahí estas venosas, a la circulación. Y si estás caminando, pues ese factor no lo tienes, pero ni modo, así nos tocó. Bueno, ahora, ya se acabó. No. Bueno, del recto, aquí hay algo que deben saber. Por ejemplo, hay un esfínter anal externo y un esfínter anal interno, ¿verdad? Y va a tener, dijimos que el nervio, uno de los nervios más importantes de la pelvis era el nervio pudendo, que sale de S2-S3-S4, ¿verdad? Es un nervio sensitivo motor. Sensitivo motor. Es un componente mixto, ¿verdad? Porque es muy sensitivo, pero también tiene un componente de referencia somática, ¿verdad? Entonces, el esfínter anal tiene que estar abierto o cerrado. Abierto. Tiene que estar como que abierto. Cerrado, porque no haces popó a cada rato. Ok, tiene que estar cerrado. Okay, entonces, está el componente de la micción, que es el parasimpático, se contrae el detrusor, se inhibe el esfínter interno y sale la pipí. En estado normal, digamos, estamos en simpático porque la gran mayoría del tiempo el músculo detrusor está relajado y el esfínter cerrado. En la eyaculación, la erección es parasimpática, ¿verdad? Y la eyaculación es simpática, ¿verdad? Que el efecto simpático es relajar el músculo detrusor y cerrar el esfínter, sí, la eyaculación se va a ir para la vejiga. Y en la defecación, ¿verdad? La defecación simpática y parasimpática. Entonces, aquí tiene dos componentes. Por ejemplo, en el efecto simpático está dado por el lado espinal y plexo hipogástrico, y el parasimpático por plexo sacro, S2 y S4. Entonces, específicamente vamos a buscar al nervio pudendo. El nervio pudendo va a salir de las ramas sacras S2, S3, S4, ¿verdad? ¿Qué dijimos que hace el nervio pudendo? Gira, pues el agujero obturador y se mete a la pelvis. ¿Por dónde? ¿Por dónde se mete a la pelvis? Ligamento sacro-tuberoso. Pero, pues, ¿qué estructura? ¿Cómo se llama ese foramen? No. Foramen. Hay uno mayor y otro menor. Isquiático menor. ¿Cómo? Isquiático menor. Foramen isquiático menor. Porque el mayor va a estar en el isquiático. Y va, el nervio pudendo
se va a ir al área genital, pero va a emitir una parte motora, ¿verdad? Que son referencias somáticas, ¿verdad? Y va a dar el nervio que se llama nervio anal rectal o anal inferior, ¿verdad? Que ese nervio va a ir al esfínter, ¿verdad? Que va a ir al esfínter y lo va a mantener, ¿qué? ¿Cómo? Cerrado. Va a estar el esfínter anal cerrado, ¿verdad? Y cuando venga el efecto, ¿verdad? De esto, el nervio, el esfínter se va a ¿qué? A abrir. Se va a abrir. Entonces, ¿en qué el esfínter anal en qué estado está? ¿En simpático o parasimpático? En parasimpático. ¿Cómo? ¿Cómo está la mayor parte del tiempo el esfínter interno del cuello de la vejiga? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Y está en Simpático. ¿Y cómo se llama? El esfínter anal, ¿cómo va a estar la mayor parte del tiempo? Cerrado. Va a estar en sí. Simpático. Después, cuando venga el efecto de la defecación, el ámpula de Carr se va a dilatar y el cerebro le va a decir, hey, abre el esfínter, y el esfínter anal interno se va a abrir, ¿verdad? Hay muchas patologías en el ano, fisuras anales. Las fisuras anales es algo muy doloroso, que es un círculo vicioso porque el paso de la materia fecal lastima aquí, ¿verdad? Se hacen fisuras anales, se hacen hemorroides, se hacen fístulas y se hacen abscesos en esta zona, ¿verdad? Recuerden que esta zona, pues, si algo tiene es bacterias, por eso pues es muy pudoroso padecer de esa bueno, este es un cálculo. Los cálculos, ojo, los cálculos son radiolúcidos y se pueden ver en radiografías porque son de oxalato de calcio. Se pueden ver en radiografías o se pueden ver en tomografías los cálculos. Las hernias, ¿verdad? Por la vagina pueden salir muchas cosas. Puede salir la vejiga, se llama cistocele, o puede salir el recto, se llama rectocele, sobre todo en pacientes multíparas que han tenido muchos hijos o que han tenido hernias y lesiones del diafragma pélvico. Por eso todas las damas deben hacer los famosos ejercicios de Kegel, tengan o no tengan hijos, para fortalecer. Tienen esa desventaja, ¿verdad? Una sonda Foley, ¿qué es una sonda Foley? La sonda Foley es un instrumento de silicón y plástico que se introduce por la uretra, tanto femenina y masculina, y llega hasta después del cuello atraviesa las 4 porciones de la uretra en el hombre, atraviesa la próstata y llega hasta el espacio de la vejiga. Todas las sondas al final tienen un globo. Cuando les digan, ven a poner una sonda Foley, explíquenle al paciente, llenen un consentimiento informado, pónganse guantes por favor y pónganse lentes y cubrebocas porque si no les va a salpicar la pipí hasta en la cara. La sonda se conecta a un cistoflón, que es una vejiga, y por favor pónganle jalea. Cuando pongan una sonda Foley, pónganle jalea porque va a doler al paciente. No van a querer que se los pongan a ustedes. Cuando ustedes pasen por el quirófano van a querer que la sonda se las ponga el más experimentado, ¿verdad? Porque muchos son toscos. Así como son toscos en la vida para hablar y para hacer las cosas, así son toscos para operar y para poner sondas. Entonces, la sonda Foley se introduce, se hace tracción del pene y se introduce lo más verticalmente posible, y la sonda Foley al final tiene un globo. Este globo lo llenas de agua, de solución fisiológica, creo que son 10 o 15 mililitros, ¿verdad? Entonces, el globo se infla y ya topa en el cuello de la vejiga y ya no se sale. Algunos brutos, ¿verdad?, no cuidan la sonda y la jalan, ¿verdad? Entonces, ese globo inflado así pasa por acá y lastiman a los pobres pacientes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede durar una sonda Foley? Una semana, hasta un mes. Hay unos que tienen una recubierta de plata, pero pueden durar
Lo ideal es cambiarla cada mes, cambiar la sonda Foley cada mes. Esta es una cistoscopía que es introducir una cámara a través de la uretra, ¿verdad? Llegas a la vejiga, quitas pólipos, quitas tumores y puedes resecar. Existe una enfermedad que se llama hiperplasia prostática benigna, que es la más común cuando crece la próstata y te comes la próstata, se la come como si tuvieras una máquina para cortar pasto, ¿verdad? Eso se llama resección transuretral prostática. Bueno, ¿Cómo se sacan los restos? ¿Cómo? ¿Y cómo se sacan los restos? Se los comen, aquí salen, aquí se comen. Los que tienen hiperplasia, que les aplasta la uretra, le come la próstata, les conectan una sonda y están sangrando toda la noche. Pero pues les alivias la vida porque ya no se van a tapar esos pacientes. Doc, ¿y la sonda cómo se saca? ¿Cómo? Si está ahí con el... Bueno, para quitar una sonda Foley, a lo mejor pongamos un video ahí. Para quitar la sonda Foley tienen que desinflar el globo, quitarle el agua para que se cierre y ya pueda salir. Hay que hacer bien el aseo de la sonda Foley porque si hay gente que no hace el aseo y toda la bacteria que está aquí se la metes al paciente, le ocasionas una cistitis o lo lastimas. Algunos pacientes tienen hiperplasia prostática, que la uretra está cerrada y ahí están empujándole con la sonda. Batalla. ¿Han escuchado las dilataciones? Hay pacientes que tienen hiperplasia prostática o algún estrechamiento y introducen una varilla flexible y introducen un dilatador. He visto sus expresiones cuando rotan urología. Pues no me gustaría que se lo hagan ustedes. O algún familiar, ¿no? Bueno, voy a tomar agua. Voy a buscar un video de sondas por. Sí. No se aguja así como para sacar sangre. No, tranquilo. Fíjense bien cuando roten en los hospitales, si algo que le van a pedir es que vayan bañados. No hay todos lagañosos, algunos llegan hasta crudos a rodar. Esas son indicaciones para que no puedan sonar públicos con retención urinaria.
explicarle al paciente lo que van a hacer. Esto es en simulación. Cuando vayan en tercer año, ¿qué cuánto van a hacer? Esa es una zona positiva. Viene por French. Mientras más bajo sea el French, es más gruesa. Normalmente se pone las 16. Solución hidráulica, una jeringa y la solda. Jabón. Se lava las manos. No sé si venga aquí. Eso es para adherir la piel. Siempre que toquen pacientes, pónganse protección para los ojos y para la boca. Verifiquen si hay algo. A veces van a poner una sonda pone y ni siquiera tienen la sonda ahí. O sea, siempre tienen que revisar. Hay personas que son alérgicas al látex. Ojo, pidan una sonda especial de silicón. Hay que ponerse guantes. La técnica correcta es agarrar, en el caso del hombre, se hace una sepsia en la región. Cuando yo opero, prefiero primero que bloquee o anestesia el paciente y ya no le importa. Yo en lo personal yo uso jabón porque el isoil me irrita mucho. Una sepsia antisesio del área hereditaria, genital. Hay que hacerlo. Siempre les van a regañar cuando pongan una sonda, con un guante hagan de la asepsia, ¿verdad? Y ya cuando la van a colocar hay que ponerse otros guantes. Yo el truco que hago, me pongo los dos guantes, hago la asepsia, me quito uno y el otro. Porque aquí en este guante necesitamos un ayudante que te asista, pero van a estar solos. Eso es calea. Calea para ubicar la sonda porque está reseco y eso arde. Normalmente la sonda, cuando tú pasas el cuello de la vejiga, se siente como que una resistencia. La sonda Foley está diseñada para que cuando entre, gire en la vejiga. ¿Cómo saber? Pues lo primero que sale es orina. Yo por eso lo conecto a un sistema ya, porque si la vejiga está llena de pipí, te vas a salpicar. Bueno, lo que hizo la sonda tiene dos, una donde se conecta, donde sale la pipí, y otra es el globo. Bueno, no, normalmente se le pone agua de 5 a 15 mililitros, hay que preguntar. Se infla el globo y ya mira, ya no sale la sonda. El globo topa en el cuello de la vejiga. Ahí le está haciendo el conector por donde se va a recolectar la bolsa en la bolsa recolectora. Van a poner muchas ondas. De hecho, lo que más se hace pues es algo que ya no se quiere hacer. De castigo una soca Ese va. Hay que hacer un
no se van a desvelar. Pero bueno, quisieron la vida mala. Bueno, este tema se llama órganos genitales internos masculinos. De las primeras estructuras el conducto deferente, ¿recuerdan? El conducto deferente nace detrás de las bolsas escrotales, detrás del epidídimo. El epidídimo es la estructura de los testículos donde se maduran los espermatozoides, ¿verdad? Ahí es donde se maduran. Es una condición del epidídimo. El conducto deferente nace posterior a la bolsa testicular, gira y pasa por el conducto inguinal, ¿se acuerdan? Por el conducto, una de las cosas que tiene el conducto inguinal era el funículo. El conducto inguinal es el espacio y está el folículo espermático. Una de las cosas que contiene el folículo espermático es el conducto deferente. Nace, posterior a los testículos, después el epidídimo, pasa por el conducto inguinal, ¿vale? Y se une al conducto de la vesícula seminal, ¿verdad? Y forma el famoso conducto eyaculador, donde vimos anteriormente dónde está el conducto eyaculador, en la primera, segunda, tercera porción de la uretra. En la segunda porción de la uretra. En el hombre existe esta estructura anatómica, es conducto deferente y uréter, están pegaditas, ¿verdad? En la mujer es el uréter, lo que decíamos, debajo del puente pasa el agua, ¿verdad? Es la arteria uterina, ¿verdad? ¿Qué arterias van a irrigar el conducto deferente? Arteria propia del conducto deferente, arteria testicular y la arteria vesical superior, ¿verdad? Forman un plexo, ¿verdad? Que se une al plexo testicular, recibe sangre de la parte vesical y prostático, ¿verdad? Y llegan a la vena ilíaca interna. Ahora, ubican el conducto deferente. Dijimos que el conducto deferente es la continuación del epidídimo, ¿verdad? Gira, ¿verdad? Va a dar una vuelta, va a pasar y se va a unir aquí, miren. El conducto deferente se va a unir con el conducto de la vesícula seminal y va a formar el conducto eyaculador. ¿Quién va a formar el conducto eyaculador? El conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Recuerden que el conducto deferente nace aquí, posterior al testículo, ¿verdad? Va a pasar a lo largo de la vejiga, se va superior, gira y llega a esta estructura, ¿verdad? Forma una unión y llega el conducto de la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Entonces, recuerden que los espermatozoides se van a madurar en el epidídimo, ¿verdad? Y se va, porque a veces dicen, oye, ¿cómo está la cosa? La vesícula seminal tiene espermas, ¿sí o no? No. ¿Ah? No. ¿Por qué? Entonces, recuerda que los espermatozoides se van a madurar en el epidídimo, ¿verdad? Y van a atravesar todo el conducto deferente. Ese va a ser el recorrido. Y en la vesícula seminal hay un líquido ahí, vamos a ver. Entonces, conducto deferente, ¿sí? ¿Ya lo ubican? Ok, entonces, conducto deferente acá, gira y llega hasta acá. Lo que sigue es esta estructura. La vesícula seminal está posterior a la vejiga, anterior al recto, ¿verdad? Y tiene contacto con la próstata, con la segunda porción de la uretra, que es la vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal almacena y secreta un líquido espeso, alcalino, que tiene un tipo de azúcar, en este caso que es la fructuosa, ¿verdad? ¿Qué hace la fructosa? Pues es un azúcar que le da energía a los espermatozoides para que se muevan y es un agente coagulante que los borra y los protege del medio ambiente, ¿verdad? Porque si no, la misma mentira es que tiene los espermas, ¿verdad? En la vesícula tiene un conducto seminal
que se une al conducto deferente y forma el conducto eyaculador. ¿Quién irriga? Pues arteria vesical inferior, arteria rectal media, y pues se forman y se une al plexo vesical y al plexo prostático. Entonces, órganos genitales internos en el hombre, conducto deferente y después vesícula. Entonces, el conducto deferente va a transportar los espermas y la vesícula seminal va a producir un líquido alcalino que tiene fructuosa, que le da energía a los espermatozoides y funciona como un coagulante para que le dé forma y la consistencia al semen. Entonces ya se unen dos estructuras. El conducto deferente aquí va posterior al epidídimo, gira, pasa a superior a la vesícula y llega justamente atrás de la próstata aquí, ¿verdad? Y se une con el conducto de la vesícula, ¿verdad? Y forman el conducto eyaculador. Ahora, el conducto eyaculador dice es la unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente, ¿verdad? ¿Y a dónde va a llegar el conducto eyaculador? ¿A dónde va a llegar? A la segunda porción, ¿verdad? A la segunda porción de la uretra, ¿verdad? Ahí va a estar, pues después del cuello de la vejiga está la próstata, ahí llega la zona. Ahora, dijimos que el conducto eyaculador va a tener irrigación de las arterias vesicales y la parte venosa del plexo prostático, porque no hay una arteria que diga, esta es la arteria de la vesícula seminal, ni nada de eso. En la segunda porción de la uretra está una estructura que les da problema a los hombres, ¿verdad? Después de los 40 años empieza a crecer, mide 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y tiene un espesor de 2 centímetros. Y es la famosa, no la manzana de Adán, la próstata, ¿verdad? El libro menciona que la próstata es una glándula accesoria. ¿Para qué va a servir la próstata? ¿Para qué sirve? Algunos pacientes les quitan la próstata, sí, es compatible con la vida, sí, pero también la próstata te puede matar porque si te da una adenocarcinoma de próstata, da metástasis a columna y al pulmón y cerebro, te va a matar. Entonces, la próstata tiene una porción glandular, una muscular. ¿Dónde se arroja la próstata? La próstata se arroja justamente debajo del cuello de la vejiga, ¿verdad? Y es atravesada por dos estructuras, en la parte central por la uretra prostática y en la parte posterior por el conducto eyaculador, que lo forma el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Ahora, la próstata, fíjense bien, la próstata tiene unos conductillos prostáticos, ¿verdad? Que produce un líquido prostático que es cerca del 20% del volumen del semen, ¿verdad? ¿Para qué sirve este líquido prostático? Pues es como un vehículo, ¿para qué? Para transportar a los espermatozoides y los activa. Entonces, el semen, ¿verdad? Va a estar formado por 1, 2, 3, bueno, y hasta 4, faltan 4. 4, ándale, ya se murió. Pero ya terminamos con esto. Entonces, la porción del semen de los espermatozoides, la porción del semen que contiene los espermatozoides se va a producir en el epidídimo y va a ser transportado por el conducto, ¿verdad? Y después va un líquido que produce la vesícula seminal. Ese líquido que produce la vesícula seminal es un componente coagulante y activa y les da energía a los espermas que tienen fructosa, ¿verdad? Tienen fructosa. Fructuosa, que es un coagulante.
Después sigue un tercer componente que es el líquido prostático. ¿Verdad? Líquido prostático. Líquido prostático, y este los activa. ¿Verdad? El líquido prostático los activa, es un componente. Y después, ¿qué nos va a faltar? No. Que estaba en la tercera porción, ¿se acuerdan? Es un líquido que lubrica para el acto sexual las glándulas ureterales. Es un líquido, ¿verdad? Lubricante. Entonces, 102%. Un 5%. Mayor del 70%. Ese es el esperma como tal, ¿verdad? La falta de producción o activación del esperma se llama azoosperma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salpingoplasia, ¿y cómo se llama el hombre? Salpingoplasia, se me fue. Vasectomía, ¿verdad? Entonces, el acto estéril, hay métodos definitivos y temporales. Los temporales son pastillas, métodos de barrera, de ritmo, bla, bla. Y los definitivos son los quirúrgicos. La mujer es la salpingoplasia, que corta la trompa de falopio, va a seguir ovulando, pero pues la ovulación ya no se va a encontrar con el esperma. Y en el hombre es vasectomía, ¿verdad? Hay un método de Lee que le pones hielo en las dos escrotales, pones 5 de lidocaína, haces una herida pequeña y agarras el conducto deferente donde nace y lo cortas. Chácaras, ¿verdad? Algunos hombres no se quieren hacer la vasectomía porque dicen que suben de peso, que la voz se les hace delgadita, que les crecen las chichis, que hay muchas cosas que están pasando. Algunos dicen que el hacerse la vasectomía es un riesgo para cáncer, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, no hay ningún estudio que apoye eso, ¿verdad? Es peor tener un hijo y no tener cómo cuidarlo. Entonces, es un método definitivo la vasectomía. Es más gentil en el hombre. En el hombre te recuperas muy rápido. La salpingoplasia en la mujer es más compleja y produce más trastornos hormonales. Entonces, es más complejo en ese asunto, ¿verdad? Entonces, la próstata tiene un ligamento prostático, ¿sí? Aquí es una pregunta de examen, por ejemplo, la próstata tiene lóbulos y el lóbulo medio es el que está más estimulado por las hormonas y el que tiende a crecer. ¿Qué hace que la próstata crezca? A todos los hombres le crece la próstata, pero algunos más que otros. ¿Qué es lo que más hace que la próstata crezca? Factores de riesgo, el primero es el genético. Si a tu papá, tu abuelo tuvo problemas prostáticos, por ahí te anda el gen. Así que tienes que hacer muchos cambios. 2, la alimentación. Normalmente la alimentación alta en grasa, ¿verdad? Alimentación más procesada se relaciona con esto. ¿Qué más? Terapia hormonal, ¿verdad? Terapia hormonal. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo un montón de pacientes que se inyectan o toman porque tópica testosterona, pues para agarrar masa muscular y varias esas cosas, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Toda la terapia hormonal es un factor de riesgo para cáncer de próstata. Y con eso tienes, lo que menos les afecta es el medio ambiente. Todo el mundo tiene la idea de que el cáncer viene por el medio ambiente. En realidad no es así. Las arterias prostáticas vienen de la arteria ilíaca interna, ¿verdad? Y el mayor afluente lo van a tener de la arteria interna son las arterias prostáticas, ¿verdad? Pero sobre todo de la parte media hacia abajo de la próstata va a ser regada por la arteria vesical inferior, ¿verdad?
¿Qué problemas da la próstata? Eso sí es bueno que ustedes lo sepan como hombres y doctoras van a tratar. ¿Ah? Tienen que cuidarse porque miren, hay algo que se llama, ¿qué es esto? Enfermedades de transmisión sexual. La ONU sí dice que los métodos de barrera, en este caso el condón, protegen un 100%, ¿verdad? De enfermedad de transmisión sexual. Hay pacientes que en el interrogatorio dicen, es que yo siempre me cuidé, utilicé estos métodos y tienen SIDA o tienen hepatitis o gonorrea, un montón de enfermedades, ¿verdad? Recuerden que una vez que esas enfermedades llegan, todas dejan memoria. Por ejemplo, hay pacientes que agarran clamidia trachomatis, que es una enfermedad de transmisión sexual. En las mujeres causa muchos estragos, en el hombre es asintomático, ¿verdad? Y debuta con palanitis, que es una infección del glande, que se le inflama, le pica, que se sonroja, bla, bla, bla. No se lo trata, ¿verdad? Esa clamidia llega a la próstata, se le inflama, hace por prostatitis crónica y se arroja hacia el epididimitis. Estos pacientes hacen dolor testicular, epididimitis, dolor testicular, juegan, les duele, está mucho tiempo sentado, ¿verdad? Van al médico y dicen, ¿sabes qué? Tienes plena trachomatis, hay que darte tratamiento, pero te dejó estéril, ¿verdad? Te dejó estéril y ya lo... Entonces, de lo primero que se deben de cuidar, en este caso, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Recuerden que la mejor medicina es la preventiva. Después existe la prostatitis, 245 me dice, la prostatitis aguda crónica, ¿verdad? Después sigue la hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. Después el cáncer de próstata. Bueno, antígeno prostático específico, exploración física y ultrasonido y resonancia magnética. ¿Cuál es el valor normal del antígeno prostático específico? 0.50, 70, 100, 50, 20, 30. El antígeno prostático específico es una sustancia que se checa en la sangre, que hay que checarlo después de los 40 años o cuando ya inició la vida sexual. Y mientras más edad tengas, pues hay que hacértelo con más frecuencia, ¿verdad? Tiene que estar lo más abajo posible. Mientras más abajo posible, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un abuelito de 70 años con antígeno prostático de 25, ¿qué estaría pensando? En un cáncer de próstata, ¿verdad? Si yo tengo un paciente de 22 años que tiene un antígeno prostático específico de 15, muchas molestias, dolor al orinar, desconfort, ¿qué estarían pensando? Es una prostatitis aguda y lo más común es que sea enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Si yo tengo un paciente con disconfort, molestias, en ocasiones necesita que el paciente hay que poner una sonda, ¿verdad? Para que haga pipí, estoy poniendo una hiperplasia prostática benigna. Entonces, la prostatitis es una inflamación de la próstata que, tiro por vieja, es una infección. Mientras más joven sea el paciente, lo más seguro es que sería raro que alguien tenga una prostatitis venga de la nada, pero puede ser, ¿verdad? Mientras más joven sea el paciente, hay que pensar en la enfermedad de transmisión sexual. Mientras más adulto sea el paciente, a lo mejor una infección crónica, un cáncer o hiperplasia prostática.
La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento de la próstata, crece hacia afuera y hacia adentro, que el síntoma es retención urinaria. Entonces el paciente hace pipí y no se vacía toda la vejiga. Entonces imagínate si esto crece, se contrae la vejiga y queda un resto, le llaman, ahorita me acuerdo, quedan restos de pipí en la vejiga y eso se infecta, por eso hacen prostatitis crónica. La prostatitis crónica es porque crece la próstata, no se vacía la vejiga y queda orina residual. La orina residual se infecta y infecta la vejiga y infecta la próstata. La hiperplasia prostática es el crecimiento. Recuerden, genético, la alimentación, el tabaco y las enfermedades de transmisión sexual. El medio ambiente, pues sí es un riesgo, pero no, ¿verdad? Y el más temido es el cáncer de próstata, ¿verdad? Recuerden que el cáncer de próstata se cura cuando está encapsulado. Una vez que ya sale la próstata es muy difícil curarlo, ¿verdad? Entonces, antígeno prostático específico, mientras más abajo esté mejor, acuérdense del 2 al 4. La exploración física se sigue haciendo, sí o no, el tacto. Sí. La mayoría de los urólogos ya no lo hacen, pero es, pues te agiliza varias cosas, ¿no? Te agiliza, pero todavía se sigue haciendo el tacto rectal. Ellos dicen que normalmente la próstata sana está como la mejilla suave, una próstata inflamada está como la nariz y un cáncer de próstata está como la barbilla cuando está creciendo el vello rasposo. Normalmente así es muy incómodo, no es pudoroso, pero bueno, yo creo que el paciente cuando ya está ahí pues ya no le queda de otra. Está el ultrasonido, que es una buena herramienta, y está la resonancia magnética. Entonces cuando estén consultando en el servicio social, pues no van a ir luego a explorar al paciente, ¿no? Pídanle un antígeno prostático y un ultrasonido. Con estos dos, ¿verdad? Con estos dos, ¿verdad? Con un antígeno prostático y un ultrasonido. Porque al final de cuentas, pues van a ser médicos, van a ver pacientes. Bueno, vámonos.